Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a estudiar Dios lo encaminó a bien. La clase comprende marzo 16 al 22 y el Génesis 42 al 50. Dice que habían pasado unos 22 años desde que los hermanos de José lo habían vendido como esclavo. José ya había sufrido muchas pruebas, incluso falsas acusaciones y la encarcelación. Cuando fue por fin el tiempo de volver a sus hermanos, José ya era el señor y amo de toda la tierra de Egipto, y solo el faraón lo superaba en autoridad. Pero José perdona a sus hermanos. En los capítulos que vamos a aprender es que Dios envía delante de, de la casa de Israel a José para poder preparar la salvación. Habla de que el perdón también trae sanación y de cómo Jacob dio bendiciones proféticas a su familia. También que Dios nos puede ayudar para poder encontrar significado en nuestras pruebas y que finalmente Dios va a poder levantar videntes. Habla de la traducción de José Smith del Génesis 50, donde se aprende que José Smith también es parte de la tribu de José, que fue bendecida más adelante. Vamos a comenzar en el capítulo 42 leyendo. Dice así: Y viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis mirando? Dijo: He aquí, he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad allí para nosotros, para que vivamos y no muramos. Y descendieron 10 hermanos de José para comprar trigo a Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José. En el 6 dice: Y José era el señor de la tierra, que le vendía todo el pueblo de la tierra. Y llegaron sus hermanos de José y se inclinaron ante él. El Génesis 37 nos recuerda esto de cómo debían inclinarse a tierra a José. En el 7 dice: Cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, mas hizo como que no los reconocía y les habló ásperamente y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Ellos le respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues reaccionó a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: Espías sois, para haberlo descubierto del país habéis venido. En el 13 le respondieron: Tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un hombre en la tierra de Canaán. He aquí, el menor está hoy con nuestro padre y otro ya no existe. En el 16 dice: Enviad a uno de vosotros, traiga al hermano, y vosotros quedaos presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón que sois espías. En el 17, y los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José: Haced esto y vivid. Y al tercer día les dijo José: Haced esto y vivid, yo temo a Dios. Tres hermanos, recuerdan el número tres, en 3 días Jesús resucitó. Estos 3 días en los que ellos también estuvieron dentro de esta prisión, los hizo meditar, los hizo de alguna forma morir y volver a salir renacidos. En el 20 dice: Pero me habéis de traer a vuestro hermano menor y serán vivificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Decían uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra vuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ellos sabían lo que habían hecho, ellos sabían que de alguna forma estaban pagando esto. Como les dije, esos 3 días de estar en el encierro los hicieron pensar en lo que le habían hecho a su hermano. Y José los prueba. José necesita ver si han cambiado. Quiere saber qué pasó con Benjamín y quiere saber si su padre aún vive. Él despierta de alguna forma su conciencia y que hagan o reconozcan su pecado. Están los 3 días en prisión y experimentan el encierro, la incertidumbre, la falta de libertad, casi casi lo que él sufrió. Y José llora porque él de alguna forma no está buscando venganza, pero dice aquí en el 23: Y se apartó de ellos, lloró, después volvió a ellos y les dijo, y tomó de entre ellos a Simeón y le ató a la vista de ellos. Y mandó José a que llenaran sus sacos de trigo y le devolviesen su dinero a cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y que les diesen comida para el camino. Y hizo Dios así con ellos.
Y al abrir uno de ellos su saco para dar de comer al asno en el mesón, vio su dinero estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y aquí está en mi saco. Y le sobresaltó el corazón, y espantados se dijeron los unos al otros: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Ellos sabían lo que habían hecho con su hermano y sentían que estaban siendo castigados por lo que le habían hecho. Cuando ellos ven el dinero, ellos piensan que Dios los estaba castigando, y cuando una persona vive la culpa, todo evento le parece como un juicio divino, se siente como juzgado. El que nosotros pensemos que Dios está en nuestra contra, cuando en realidad Él está preparando la salvación, y la culpa que viven ellos es porque el pecado no desaparece, aún con el tiempo, y aunque tengas conciencia. Antes se justificaban por el enojo y ahora reconocen lo que hicieron. De alguna forma también tienen la providencia de Dios, porque saben que Él está guiándolos a una reconciliación y una redención, aun cuando no entiendan que es con su hermano José. Después habla de Benjamín, que él ocupaba el lugar más amado. Ahora es lo que él ve, que sus hermanos se están enfrentando a la misma historia de antes, al ser no ellos los escogidos o no los más amados, pero ahora el hermano de él, Benjamín, es José, y por eso es que está haciendo esta prueba. En el 36 le dice: entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos, José ya no existe y Simeón no está más, y Benjamín le llevaréis contra mí, todas son estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis dos hijos si no te lo devolviere, y entrégalo en mi mano y yo te lo devolveré. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y solamente él ha quedado. Y si aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas al dolor del Seol. Rubén era el primogénito, pero en este momento, el padre no le hace caso a Rubén. Vamos a ver en el 43. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Y respondió Judá, diciendo: aquel hombre nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Es ahora Judá el que está intercediendo para que le puedan prestar a Benjamín. Y dijo Israel: ¿por qué me hiciste tanto mal declarándole al hombre que tenías otro hermano? Y ellos respondieron: aquel hombre nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestras familias. En el 9 dice: yo seré su fiador, y a mí me pedirás cuentas de él si yo no te lo devuelvo, no te lo vuelvo a traer y lo pongo delante de ti. Seré para ti el culpable todos los días. Pues si no nos hubiéramos demorado, ciertamente ya hubiéramos vuelto dos veces. Entonces Israel su padre le respondió: pues si es así, hacedlo. Tomad de lo mejor, llevad en vuestros sacos y llevad a aquel hombre un presente, un poco de bálsamo, miel, aromas, mirra, nueces y almendras. En el 14 dice: y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel hombre y os suelte al otro hermano vuestro y a Benjamín. Y así he de ser, y si he de ser privado de mis hijos, que así sea. Como les decía, Judá intercede. Él comienza su transformación moral, muestra liderazgo, y Jacob tiene miedo de perder a su hijo, pero confía en que Judá lo va a regresar, y Jacob también envía presentes, y de alguna forma estos presentes simbolizan la reconciliación. Él se convierte ahora en el protector, y también sienten culpa y sienten miedo. El 15. Entonces tomaron aquellos hombres el presente y tomaron en sus manos el doble de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron al desierto y se presentaron delante de José. E hizo el hombre como José le dijo, y lo llevó a la casa de José. Y aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a la casa de José, y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez nos han traído aquí. En el 20 dice: y dijeron: ay, Señor mío, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. En el 23 dice: pasa a vosotros, no temáis, vuestro Dios, el Dios de vuestro padre, os dio el tesoro en vuestras costales, yo lo recibí su dinero. Y sacó a Simeón
a ellos. Y vino José a casa y ellos le llevaron el presente que tenían en su mano. Dentro de la casa se inclinaron ante él y ante la tierra. Entonces les preguntó cómo estaban y dijo, vuestro padre, el anciano que dijiste, ¿la pasa bien? ¿Vive todavía? Ellos le respondieron, está bien, tu siervo, nuestro padre aún vive, y se inclinaron e hicieron reverencia. La primera cosa por la que él pregunta es su padre. Esto habla de que él no buscaba venganza, él buscaba saber cómo estaba su padre y a ver si ellos habían cambiado su corazón. En el 29 dice, y alzando José sus ojos, vio a su hermano Benjamín, hijo de su madre, y dijo, este es vuestro hermano menor, de quien me hablasteis. Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de sus hermanos, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró ahí, y lavó su rostro y salió fuera y se contuvo y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte, separadme para ellos y aparte de los egipcios. Y se sentaron delante de él el mayor conforme a la primogenitura y el menor conforme a su menor de edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Y él tomó viadas de delante de ellos, más la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera. Bebieron y se alegraron con él. El número 5 es la gracia y la misericordia. Es algo que no es merecido. De Benjamín viene Saúl, que fue uno de los reyes más grandes, también Esther y Mardoqueo. José recibe la túnica y ahora Benjamín recibe 5. Quieren que vea la reacción, porque recuerdan cuando él recibe su túnica, sus hermanos lo intentan matar. Bueno, ahora a él le dan 5 túnicas para ver si sus hermanos aún así van a demostrar que han cambiado. El número 5 también representa las 5 heridas de Jesús: mano derecha, mano izquierda, pie, el otro pie y el costado. Son 5 heridas. Y él era el sacrificio y él era la ofrenda. Por eso se menciona la porción de 5. Y lo sienta bajo la primogenitura. Ellos claramente estaban impresionados porque cómo iba a saber un desconocido la edad de ellos a la hora de sentarlos. En el capítulo 44 dice, y mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimentos los costales de estos hombres cuando puedan llevar, y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondráis mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, y del dinero de su trigo. E hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. En el 4, viendo ellos saliendo la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres. Y levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis devuelto mal por bien? 5, no está la copa en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar. En el 9, aquel de tus siervos en el quien se halla la copa, que muera, y aún nosotros seremos esclavos de mi señor. La copa es gavia, simboliza el poder y la autoridad para juzgar, es la sabiduría y el discernimiento. La copa es el instrumento de prueba y este representa la redención, representa el valor, el intercambio, el sacrificio y también el sufrimiento. Representa la luz y la redención junto con la revelación. Dice entonces que buscó desde el mayor y acabó con el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Esta vez, hermanos, ellos no abandonan a su hermano, regresan con Benjamín a la ciudad, y dice rasgan sus vestidos, porque el rasgar los vestidos no solamente es hacerlo físicamente, simbolizaba que estaba roto su corazón, por eso lo hicieron. En el 18, entonces Judá se acercó a él y le dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas a tu siervo hablar una palabra a oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tienes padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven que nació en su vejez, pequeño aún, y un
hermano suyo murió, y solo él quedó de los hijos de su madre. Su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo, y ponlo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si le deja, su padre morirá. En el 26, y nosotros respondimos, no podemos ir sin nuestro hermano menor. Ahora pues, cuando yo llegue yo a tu siervo mi padre, si el joven no está conmigo, como su alma está ligada a la alma de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con el dolor del Seol. Como tu siervo quedó como fiador del joven ante mi padre, diciendo, no te lo traigo de vuelta, entonces yo seré culpable ante mi padre todos los días, y te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por esclavo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque cómo volveré yo a mi padre sin el joven, no podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Es un corazón transformado, 100% transformado. Él se pone antes de su hermano menor. Él finalmente aprendió la lección de haber vendido a un hermano, ahora protege al único que queda y trata de él tomar su lugar. Esto nos demuestra su hermoso corazón, la transformación que él ha vivido después de todo lo que ha pasado. En el versículo 45 dice, no podía ya José contener delante de los ojos porque estaban al lado suyo, y clamó, haced salirlos de mi presencia a todos. Entonces se dio a llorar y a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy José. Dominio propio, hermanos, dice aquí, este es el verdadero poder, este viene de controlar nuestras emociones. José aprende a interpretar el dolor y el sufrimiento, pero también controla sus emociones frente a sus hermanos para poder tomar decisiones con cordura. Les dice, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste a Egipto. Yo no me puedo imaginar la dificultad que debe haber él pasado cuando se dio cuenta que pues ellos estaban ahí, que estaban dispuestos a dar la vida por su hermano menor, y además la cara de ellos o la dificultad de ellos al saber que ahora él era un hombre tan poderoso y que podía acabar con sus vidas en un solo momento. Dice en el 5, ahora pues no os entristezcáis y no os pese el haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos un remanente de la tierra y para daros vida por medio de una gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa y gobernador de la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí y no te detengáis, y habitaréis en la tierra de Gosén, y estaréis cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, y tus ganados y tus vacas. Qué belleza cómo José les responde. Primero les dice, no os entristezcáis porque me vendieron. O sea, sí les dice directamente, pues no se pongan tristes aunque me hayan vendido. Dios me envió delante de mí. Esto era un plan de Dios, y eso habla de la situación tan grande que él vivió, de cómo él pudo superar. José quiere evitar que el pasado destruya el presente. Él se enfoca en la restauración y no en la culpa. Él perdona, él se libera del resentimiento y permite que las otras personas que están con él sean parte del cambio. Las palabras, hermanos, pueden sanar, pero también pueden condenar o castigar, y él elige sanar a sus hermanos. En el 16 dice, se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó a los ojos de Faraón y a los de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la grosura de la tierra.
en el 20, y no os preocupéis por vuestras posesiones, porque todo lo bueno de la tierra de Egipto será vuestro. Y lo hicieron así sus hijos de Israel, y les dio carros. A cada uno de ellos les dio mudas de vestidos, y a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre le envió esto: 10 asnos cargados con lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas con trigo y pan y comida para su padre. Ya sabemos que es el 10, ya sabemos que es el número 300. El número 300 es 3 veces Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo por 10, y 10 por 10 es 100, que es perfecto dos veces, en este caso perfecto 3 veces ante el Señor. Y también se menciona el número 10 aquí, ¿no? Él dice en el 24, despidió a sus hermanos y se fueron, y les dijo: no riñáis por el camino, porque evidentemente iba a suceder, ¿no? Tú lo quisiste vender, no fue tu idea, tú me permitiste. Pero él no, él les pide que no hagan eso, él les pide que no peleen. Y le dijeron las nuevas diciendo: José vive aún, es el Señor de toda la tierra de Egipto. Y su corazón se desmayó. Y ellos le contaron todas las palabras de José, lo que les había hablado. Y viendo Jacob los carros de José que enviaban para llevarlo, el espíritu de Jacob su padre revivió. Cuando piensas que uno de tus hijos fallece y él realmente está vivo, creo que ha de haber sido una de las cosas más bonitas que sucedieron. Y vamos a ver cuál es la reacción de ese padre tan agradecido. Partió Israel con todo lo que tenía, llegó a Beerseba y ofreció sacrificios a Dios, al Dios de su padre Isaac. Hermanos, lo primero que él hace es ir y decirle: gracias Dios porque me diste a mi hijo. Él va al templo, él se detiene a orar, y se detiene porque él tiene que buscar la guía de Dios. Él sabe que Egipto no es la tierra prometida, pero él busca la gloria de Dios. Y en las decisiones más importantes nosotros también debemos de buscar el seguir el consejo de Dios. Debemos de poder buscarle en los templos, en la iglesia, el poder orar para que las cosas sean claras hacia nosotros. Y habló Dios a Israel en visión de noche, y le dijo Jacob, él respondió: heme aquí, yo soy el Dios de tu padre, no temáis descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Dios lo acompaña en este exilio simbólico y físico. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Le están ya diciendo, haciendo una promesa. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron a sus hijos, a los hijos de Israel, y a su padre Jacob y a sus niños. Dice que en el 6 toman sus ganados, sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y fueron a Egipto Jacob con todos sus descendientes consigo, y los hijos de sus hijas. Después se mencionan cada uno de los hijos de él junto con su familia, que recordemos que esto es importante para la casa de Israel. Es muy importante el tener la genealogía escrita, porque eso habla de la misericordia, tanto así que habla de que fueron 66 almas más los hijos de José, 70, la totalidad de el símbolo de plenitud y de humanidad, que es el número 70. En el 29 dice: y José unció su carro y se fue a recibir a su padre Israel a Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre el cuello largamente. Claro, me imagino que fue lo primero que sucedió, que ellos lloraron, que ellos se abrazaron y que tenían tanto que decirse, pero lo principal era el sentirse el uno al otro después de casi más de 20 años que estuvieron separados. Y dice, él hace un plan y le pide a su padre y a sus hermanos que cuando Faraón les hable, ellos digan que son hombres de campo, que son pastores, porque a las personas de Egipto no les agradaban los pastores. De hecho, en el capítulo anterior no lo leímos, pero habla de que ellos son separados por eso, porque para ellos era abominación el comer con pastores. Cuando habla de la tierra de Gosén, es porque José estaba dispuesto a que su familia fuera separada. Él sabía que tenían que tener una identidad cultural, y para eso tenían que vivir separados de los egipcios. En el 47 habla de cómo
José habla con Faraón y le hace saber que ya llegó su padre. En el 5 dice, entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto está delante de ti, en lo mejor de la tierra haz que se asienten. En el 9 dice, Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos o malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de mi vida de mis padres de los días de peregrinación. Dice que pocos y malos han sido los días. Hay días buenos y hay días malos en nuestra vida, hermanos. No solamente todo es rocío del cielo y cosas bonitas, también hay pruebas, y esto se menciona también con Jacob. Y Jacob bendijo a Faraón y salió delante de Faraón. Faraón era la autoridad máxima en la tierra, pero la autoridad máxima espiritual era Jacob, y él toma su mano y bendice al Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio una posesión en la tierra de Egipto y en lo mejor de la tierra y en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José de pan a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan. José ya era un hombre inspirado y él crea una política económica especial donde él primero toma el dinero, el ganado y después la servidumbre, incluso propone el pago de impuestos. En el 14 dice que él recoge todo el dinero que se halló en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que le compraban, y puso José el dinero en casa de Faraón. Ya se había acabado el dinero, hermanos, ya no había nada con qué comprar grano, pero él les dice a la gente, acabado el dinero de la tierra de Egipto, viene el pueblo, y ellos le trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas y por los asnos. Y en el 18 dice que acabaron el año y vinieron al segundo año y le dijeron, no encubriremos a nuestro Señor, el dinero se ha acabado, el ganado ya es de vuestro Señor, nada hay que ha quedado delante del Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué hemos de morir delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra, cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra vuestros siervos y siervos de Faraón. Entonces compró José a toda la tierra de Egipto, solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían una ración de Faraón. Y José dijo al pueblo, he aquí, hoy os he comprado a vosotros y a vuestra tierra para Faraón, ved aquí toda semilla y sembrad, y acontecerá que de los frutos daréis la quinta parte a Faraón, o sea que es el 20% de lo que ellos sembraran iba a ser para Faraón. Y ellos le respondieron, la vida nos has dado, hallemos gracia ante los ojos de mi Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José dispuso por ley hasta sobre la tierra de Egipto hasta hoy. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a su hijo José y le dijo, he hallado ahora gracia ante tus ojos, te ruego que me pongas tu mano debajo de mi muslo y hagas conmigo misericordia. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultaréis en el sepulcro de ellos. Y respondió, yo lo haré, así como dices, Israel dijo, júramelo. Para él era importante regresar a la tierra de su herencia. Él tenía la seguridad de que esa tierra iba a ser suya. Eso habla de la fe que él tenía tan grande, de que esas posesiones iban a ser de él y de su familia. Debemos de tener la fe, hermanos, cuando Dios nos promete algo, que Él lo va a cumplir, y aunque no lo lleguemos a ver en vida, tarde o temprano nuestras generaciones van a tener esa bendición. En el capítulo 48 leemos, sucedió que después de estas cosas dijo José, aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se les hizo saber a Jacob, diciendo, aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó en la cama. En el 4 dice, y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de pueblos y daré a la tierra y descendencia después de ti y heredad perpetua. Ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que vinieses a ti la tierra de Egipto, son míos, como Rubén y Simeón serán míos. La tribu de Israel acepta a estos dos hijos como tribus especiales, son ahora 12 las tribus. Y dice que vio Israel a los hijos de José y les dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, José, son mis hijos,
que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércamelos a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Y le dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a la tierra. Y tomó José a ambos, y Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda y a la derecha de Israel, lo hizo acercarse. Entonces Israel extendió la mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y sobre la izquierda la cabeza, la mano de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, y lo bendijo a José y dijo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham, Isaac, y Dios me mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel que me redime, o sea, que era Cristo, recuerdan que él ve a Cristo y pelea con él, de todo mal me bendiga a estos jóvenes, y mi nombre sea llamado en ellos, y el nombre de mis padres Abraham y Isaac se multiplique en gran manera en medio de la tierra. Al ver esto, José, que su padre tenía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó un poco de disgusto. Asintió la mano de su padre para cambiarla sobre la cabeza de Efraín y la de Manasés. Y le dijo José a su padre, no es así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia será multiplicada en naciones. Y lo bendijo aquel día, y diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como Efraín y como Manasés. Y puso Efraín antes que Manasés, y dijo Israel a José, he aquí yo muero, mas Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos. Dios cambia, hermanos, la forma para bien. Él cambia los planes del hombre, y la bendición no llega por orden natural, llega por orden divino. La identidad espiritual sobrevive incluso fuera de la tierra prometida, y las generaciones se deben de redimir con fe y propósito antes de poder llegar a la bendición final. En el capítulo 49 leemos las bendiciones que él les da a sus hijos, y quiero comenzar con Rubén. Dice, eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, el principal en dignidad y principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi lecho. Él tenía el liderazgo, doble herencia y el sacerdocio, pero él lo perdió al acostarse con la esposa de él, porque él tomó algo que no era suya. Así que él dejó de ser el líder de esa tribu. Simeón y Leví son hermanos, instrumentos de violencia, son sus armas, y en su consejo no entre mi alma, ni mi honra se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarrearon toros. Maldito sea su furor, que fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré de Jacob y los esparciré en Israel. Simeón no recibe territorio propio cuando él vive dentro de la tribu de Judá, y Leví, después de que construyen lo del becerro, él finalmente se le da, es redimido, y tampoco alcanza su heredad, porque ellos, su destino ya es moverse y estar predicando a través de ciudades como sacerdotes, así que ellos sirven en los templos, pero no tienen heredad como sus hermanos. Judá dice, te alabarán tus hermanos, tu mano estará en la cerviz de tus enemigos, y los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león es Judá, y la presa que subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como un león, y así como león viejo, ¿quién lo despertará? No se ha quitado el cetro de Judá. Judá iba a ser el legislador de sus hermanos, y dice que hasta que venga Shiloh, que es el que congregará a todos los pueblos. A Judá se le da la bendición de poder ser el rey, y habla de los postreros días, de que en los postreros días iba a venir a gobernar nuestro Jesús. Y Rubén es castigado, Judá es bendecido, y cada uno representa algo distinto. Zabulón se le dice que él va a ser el que va a estar en los puertos de mar. A Isaacar se le dice que él
halló descanso, sobre él van a ser los maestros y el estudio de las escrituras. Dan dice que él juzgará el pueblo y que él será como una serpiente que muerde los talones y los caballos que hacen caer a los jinetes. De él viene Sansón. Entonces son cosas muy, muy bonitas. Tu salvación ha esperado Jehová, le dice a Gad, el ejército te acometerá a través de Gad. Hay guerreros muy buenos. Y dice el pan de Aser, él es agricultor. A Neftalí se le dice que es una sierva hermosa, con palabras hermosas. Y rama fructífera es José. A José se le da la bendición más larga y se le da a José a través de Efraín, que como fueron años de amargura, él se va a reunir con Israel y Manasés lo va a ayudar con la obra. Nosotros sabemos que el pueblo de Efraín y el pueblo de Manasés son los que van a juntar a las tribus de Israel y se nos va a poder estar juntos en las mismas bendiciones. En el 26 dice, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos serán la cabeza de José sobre la coronilla del consagrado. Benjamín, lobo rapaz. De Benjamín vienen los guerreros más valientes y poderosos. Él es una de las personas que viven como las tribus del norte, y recuerden que 10 de esas tribus fueron perdidas y solamente se fueron como dispersadas, y somos nosotros los que vamos a tener que buscarlos. Zabulón se le hace comerciante de rutas, y cada uno tiene cosas importantes que hacer. En el capítulo más adelante, el 29, dice que se les mandó luego diciendo, voy a ser reunido con mi pueblo, sepúltame con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en Macpela. Y cuando acabó Jacob de dar los mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama, expiró y fue reunido con su pueblo. Las bendiciones de los padres son muy importantes. Las bendiciones ayudan a que las generaciones sean bendecidas o sean malditas. Es muy importante, hermanos, lo que sale de nuestra boca cuando nosotros hablamos con nuestros hijos. Es importante que los guiemos en el camino para que no sean perdidos, para que no sean dispersados, así como estas tribus lo fueron. En el capítulo 50 habla de cómo embalsaman a, a Jacob y se lo llevan a enterrar, y menciona que la peregrinación es tan grande que los pueblos que están afuera se sorprenden del dolor tan grande que hubo entre los egipcios, porque quiere decir que Jacob era un hombre importante para el faraón, tan importante que toda la tierra estuvo en luto por su muerte. En el capítulo también habla en el versículo 11 que volvió José a Egipto, y él y sus hermanos y todos los que subieron a sepultar a su padre, y viendo los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá nos aborrezca José. Ellos hablan con su hermano y le dicen, tu padre dijo así, perdona a estos que te hicieron el mal. Cuando yo leí esta frase, hermanos, me recordé lo que decía más adelante José. Les promete que él los va a ayudar, que él va a seguir con ellos y que los va a proteger y que nada malo va a suceder. Qué bendición el cambio de corazón que ellos recibieron, y en las pruebas que José tuvo no lo hicieron mal, sino que lo engrandecieron y fueron mejor cada día. Estas cosas nos enseñan, hermanos, que a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, a pesar de los errores, nosotros tenemos salvación como familias, nosotros podemos cambiar los corazones, y también, así como la tribu de Leví, podemos cambiar el destino de nuestras generaciones cuando ya son malditas. Por el medio de un buen corazón podemos nosotros comenzar el recogimiento de Israel, y es importante que nosotros lo logremos porque es lo que se desea, el poder tener la paz y la tranquilidad, el poder reposar en nuestro Dios con seguridad de que nuestros hijos se quedan en manos de Él, el saber que ellos van a aprender a través de nosotros y de nuestro ejemplo a comportarse. Ruego que sus familias sean bendecidas con el Espíritu, que el amor y la bendición de esto quede sobre ustedes. También ruego porque hagan que las cosas malas sean buenas, y que
las cosas sean perdonadas. Recordemos que el dolor del pecado va a permanecer, no se olvida, no se borra, pero sí transforma. Así que hagamos que esto sea una bendición y que sus familias sean benditas. Se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.